tus ojos. Saludo especial para todos ustedes, los amigos de Telecaribe. Qué gusto que estén ahí. Qué chévere saber de ustedes. Qué bueno saber de ustedes. Qué rico que nos riamos. Qué bueno que hoy nos podamos reír. Está con nosotros don Holman Varela. ¿Tenía rato usted que no venía a este programa? Sí, señor, hace rato que no venía. Un placer estar aquí con todos los amigos de Telecaribe. Un abrazo especial a todos los hermanos de la costa caribe colombiana. ¿Sabes que hubo un incendio en el zoológico y se sospecha de las llamas? Dije que no podíamos reír. Dije que teníamos que reírnos. Pero por favor. Digo que teníamos que reírnos, hay que reírnos, ¿verdad? Así como le pregunta el juez al reo. ¿Cómo se declara? Con serenata y poesía. Señor juez. No, por favor, padre, por favor. Tengo una cantidad así. Pero bastante. Le dice una impresora a la otra impresora. Ven acá, ¿esa fotocopia es tuya o es impresión mía? Se nota que he estado cazando huesitos de marrano. Sí, ya me di cuenta. Bueno, hoy el tema nuestro tiene que ver con una realidad que es muy importante. Tiene que ver con la realidad de conocer la historia del otro. Cuando establecemos relaciones, a nosotros nos cuesta entender que el otro es importante, pero que es importante su historia también. Cuando uno conoce la historia del otro, conoce al otro. Y no estoy hablando de diálogos espontáneos que nacen, porque no tengo por qué saberme la historia de todo el mundo, ¿verdad? Sí, no estoy pensando en que me encontré con una persona, tengo que saber, no, estoy pensando en las personas con las que trabajo, en las personas con las que me relaciono diariamente. Es oportuno que nosotros conozcamos su historia, porque todos somos productos de nuestra propia historia. Entiendo esa historia como esa red de relaciones, como esa urdimbre de relaciones. Entiendo esa historia como lo que va quedando de todo lo que vamos haciendo en la manera como nos relacionamos con los otros, con nosotros mismos, con el absoluto. Maxwell, autor que usted sabe que me gusta y que sigo constantemente, el cual he leído casi todos sus libros, dice algo así: querer saber la historia de una persona es como decirle, usted es especial. Recordar la historia de una persona es como decirle, usted vale la pena. Recordarle a esa persona aspectos de su historia es como decirle, usted es especial para mí. Repetir la historia de una persona a los demás es como decirle, usted puede ser especial para ellos. Dolorosamente, Holman y amigos televidentes, no es muy común que nosotros estemos atentos a la historia de los demás. Y sobre todo no es muy común que estemos atentos a la historia de los otros para sacar, para privilegiar los datos positivos que la historia tiene y para descubrir en el otro las huellas que la historia misma ha dejado en él. Porque es que todos de alguna manera somos hijos de unas influencias, de unos contextos, de unas amistades, de unas enemistades, de unas palabras positivas y de unas negativas que forman parte de lo que ha sido nuestra vida. Y cuando usted quiere explicarme a mí como persona, tendría que explicar también de dónde vengo, quiénes son mis papás, qué me enseñaron, qué no me enseñaron, qué luces me dieron y qué oscuridades me brindaron sin querer también. Porque todo eso hace parte de quién soy. Es algo que yo no puedo quitarme de encima. Y yo sé que algunas veces nosotros quisiéramos no vivir la historia que hemos vivido. Yo creo que eso es una enfermedad que tenemos en nuestro tiempo muchas personas, que queremos vivir una historia que nunca ha sido, que queremos salir de unos lugares de los que no salimos, que queremos inventarnos unos contextos en los que nunca hemos estado, ni estuvimos, ni nos marcaron, y vivimos una serie de irrealidades. Qué bueno es que yo pueda descubrir mi propia historia y qué bueno es que alguien se interese también por saber quién soy yo de verdad, verdad. Pero es que lo que te quiero plantear es que es un imperativo. Lo que te quiero plantear es que para tener un buen trabajo de equipo, que para tener una buena relación familiar, que para tener una buena relación de amistad, es un imperativo. Es decir, tú me lo planteas como qué bueno que,
fantástico, lo entiendo así, lo algo así. Pero es que cuando tú y yo trabajamos juntos, cuando tú y yo pasamos 7 horas del día juntos y formamos equipo, cuando tú y yo compartimos nuestros talentos y nuestras capacidades en consecución de un objetivo, vaya, ya no es una posibilidad interesante, ya es un imperativo. Lo que estoy diciendo es que no podemos construir una relación de noviazgo, por ejemplo, sin conocer la historia de la otra persona. Que lo que sucede es que hoy, y lo he dicho muchas veces con ironía, lo que sucede hoy es que se hacen novios muy rápidos y pasan de noviazgo a relaciones más profundas, literalmente hablando, muy rápido, sí, claro. ¿Verdad? Estoy hablando de que uno hace equipo y el otro no me interesa. Pero es que vivimos en una sociedad de relaciones muy superfluas. Mire, hay gente que trabaja durante mucho tiempo con otra a la que nunca conoce, a la que nunca se da la razón de preguntar, ven acá, ¿y por qué actúa de esta forma? ¿Por qué le molesta esto que le molesta? ¿Por qué habla de la manera como habla? ¿Por qué me exaspera lo que dice en el tono que tiene? ¿Por qué tiene ese tono? A veces uno ve que la gente vive alrededor de otra y nunca haces esas preguntas. O sea, yo le digo, yo sé que para poder tener relaciones profundas se necesita partir de la profundidad. Claro, y vamos a ser claros, una relación de familia tiene que ser profunda. Una relación de trabajo, de equipo. Pero yo no estoy hablando con la persona con la que me encuentro cada 7 años. No, yo no estoy hablando de esa persona. Yo estoy hablando de la persona con la que vivo a diario. Pero, mira, mi hijo mismo, yo tengo que conocer la manera como procesa la realidad, la manera como entiende la realidad. En estos días, conversando aquí con el doctor Freddy Cantillo, me decía, lo que pasa es que no todos procesamos la realidad de la misma manera. Y eso es claro. ¿Y por qué no la procesamos de la misma manera? Por la historia que tenemos, entre otras cosas, ¿no? Hay otras cosas más. Por supuesto. Y cada proceso de la realidad, al ser distinto, hace que el intérprete viva la misma realidad de una manera diferente. Es decir, por eso a mí me fastidian algunas cosas que a otros le parecen tan fáciles de soportar. Y yo no podría convivir con cosas a los que los otros les resulta muy fácil de convivir. Y está lo completamente contrario. Hay gente que la manera como yo entiendo el mundo le parece demasiado complicada de entender. Sí. Pero ¿qué pasa? Que en esta sociedad nosotros vivimos de familias que surgieron como diría el Chavo del Ocho, que se les chispoteó. O sea, familias que no fueron planeadas, no fueron pensadas, que surgieron de la casualidad. Son fruto de los instintos. Eso, que surgieron del desconocimiento del otro. Y entonces entramos a los tropezones, a las trompadas, a convivir con una persona que yo no conozco. Y como no conozco, no sé qué es, no sé quién es, no sé qué le gusta, no sé qué no le gusta. El otro día leía a un columnista, y no me quiero apartar del tema, sino que quiero hablar abrir un paréntesis ahí. El otro día leía un columnista que, aludiendo a aquella frase que todo el mundo conoce, de que el matrimonio es tan serio que no se le puede dejar al corazón. Ajá. Él decía que antes los matrimonios de conveniencia resultaban muy buenos porque se hacían con la razón y no con el corazón. Por supuesto. Es decir, y eso me parece interesante porque hay momentos en los cuales tú tienes que pensar que aunque esa persona te guste y te fascina, su historia no casa contigo, su realidad no casa contigo. Pero bueno, doy 2 pasos. 1, cierro el paréntesis ¿ya? Para evitar que crean que es un anacoluto. 2 pasos. 1, ¿cómo accedo a la historia del otro sin ser chismoso? Sin ser un investigador privado, porque si no termina siendo un boomerang, ¿cierto? Porque cuando yo veo que esta niña me está preguntando demasiado, Jennifer me está preguntando demasiado de mi historia y parece un CCI, yo inmediatamente como que me protejo y me cuido. O cómo hacerlo sin andar indagando, ¿y tú qué sabes de ella? ¿Y ella cómo fue que tuvo el niño? ¿Y el niño cómo mira? Es decir, ¿cómo logramos que no sea ni chisme, ni investigación privada? Yo creo que lo primero y lo fundamental es decirle al otro, quiero ser partícipe de tu historia. Es decir, yo tengo la intención de ser parte de tu vida. Y como quiero ser parte de tu vida, quiero ser parte de lo que eres tú como persona. Y para saber quién eres tú, yo necesito comprenderte. Y no puedo comprenderte de hoy, porque uno no es hoy. Uno es una persona que ha tenido un bagaje y que seguramente va hacia adelante. Pero para comprender el ser humano tenemos que comprenderlo en lo que es la totalidad del ser humano. Si yo no te pido permiso para ser parte de tu historia, seguramente tú vas a decir,
¿con qué derecho vienes tú a averiguar de mi vida? Ahora, ojo también ahí, Holman, que eso también pasa por el no enjuiciar la historia. Porque es que algunos Claro. entran a conocer la historia del otro, pero es a juzgar la historia. Con una tragedia que es el etnocentrismo, ¿no? Es decir, que uno termina siempre juzgando con los principios de hoy lo que sucedió ayer. Claro. Y entre otras cosas, a nadie le gusta ser juzgado. A nadie. Es decir, una de las cosas más terribles que hay es sentir que otro, sin conocer, sin tener mayores elementos de juicio, llega a hacer juicios perentorios de quién eres tú. Entonces, el conocimiento de la historia del otro no tiene que ser una cuestión invasiva. Yo no puedo imponerme a lo que tú fuiste. Yo quiero abrirme a lo que tú fuiste. Y eso supone también, cuando yo te quiero hacer parte de mi historia y quiero conocer la tuya, tengo que abrirte la mía propia. Y aquí es donde comienzan a trastabillar más de una relación. Y es que muchas veces nosotros queremos que los otros nos abran el corazón, que los otros nos muestren quiénes son y hacia dónde van y de dónde vienen, pero no estamos interesados en hacerlo nosotros mismos. Para esto no hay métodos, ¿verdad? Es decir, bueno, las empresas, y usted que por estos días trabaja en esos campos, están generando mucho trabajo psicológico, trabajo en las ciencias del comportamiento para ayudar a que la organización funcione, a que los procesos funcionen. Se ha descubierto todo lo importante de esa aproximación cualitativa, esa que no pasa por la producción, esa que no pasa por el sumar y restar cosas, sino que pasa por el cómo soy, cómo estoy, cómo me relaciono. Entonces, yo creo que esto de conocer la historia, bueno, tendrá dinámicas y tendrá posibilidades, pero creo que el mejor camino, a mi manera de entender, pasa por lo cotidiano. Pasa por las 2 cervezas que nos tomamos y en las cuales conversamos sin ninguna intención distinta a conversar Hablar. un rato, ¿verdad? Es que pasa por el momento en el que vamos a jugar fútbol a una de estas canchas que hoy en día existen y vamos a jugar, o vamos a jugar tenis, en el caso que a mí que me gusta decir. No sé, Holman, pero creo que el mejor espacio para eso, para conocer la historia del otro, para interesarse por el otro, es la cotidianidad. Mire, es que yo no creo que exista una amistad sin una anécdota diaria. Usted siempre tiene algo que contarle a un amigo, de Sí, alguna claro. cosa que le pasó, Sí, claro. de algo que está leyendo, de algo que pensó, de algo que le llamó la atención, de algo gracioso que tuvo, sin algo que mostrar de quién soy y qué vivo. Cuando eso sucede... Pero ojo, que en los equipos no siempre tenemos que ser amigos. Pero aunque no seamos amigos, sí tenemos que conocernos la historia, porque a veces conozco tu historia para comprenderte y distanciarme de ti. Claro, es que también... A veces definitivamente, mira, Holman es así, por esta razón, por esta razón, por esta razón, lo entiendo, lo comprendo, sé, pero tengo que estar distante de él. También es así para eso. Es que la comprensión del otro tendría que estar de alguna manera también limitada, contextualizada en los contextos donde nos movemos y existimos. Y las interacciones que tenemos. Si yo lo que hago con usted es trabajar y tener una referencia únicamente a los procesos laborales, a mí no me interesaría otra cosa que no tenga que ver con eso y que no me ayude a comprender cómo se desempeña usted en eso. Pero aún para comprender eso necesito su historia. Por eso. Pero en función de esto. Sí, No claro. en función de De ser otras llaves, cosas. no en función de ser llaves. Porque el aprender la historia del otro, de alguna manera, me genera ciertas cercanías con él. Me dicen que nos fuimos largo, que tenemos que hacer la pausa. Mira lo que dice Maxwell. Aproveche la historia de alguien como punto de encuentro. Interesante. Ya regreso. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. A veces basta simplemente con una pregunta. ¿Por qué no me cuentas de ti? A veces basta con una pregunta. ¿Cómo llegaste hasta acá? Es decir, ¿cómo? Mire, ¿sabes con quién me funciona mucho el tema de la historia? Con los mayores. No hay cosa más agradable para un mayor que tú le pidas que te cuente la historia. Y eso abre un mundo de comprensión extraordinario. Yo creo que lastimosamente nosotros no valoramos
el conocimiento que hay en la gente mayor. Sí, lo que pasa es que como estamos en la cultura del descarte, los abuelos forman parte del descarte. Claro. Sí, dolorosamente en esta cultura del descarte, como lo llamó el Papa Francisco, pues claro, los abuelos ya son reemplazables. No, ya ellos están en plan de irse. Pero qué emoción es contarle al abuelo, abuelo, ¿y cómo llegaron? Abuelo, si ustedes nacieron en Zapatoca, a mí me hubiera gustado preguntarle eso a mi abuelo materno. Esa historia, esa parte de la historia no la tengo yo. La tengo muy, ¿cómo se llama eso? Mediada, muy mediada por las comprensiones de otra persona. Pero me hubiera gustado a mí oírla, preguntarle a mi abuelo, ¿cómo así que usted siendo de Zapatoca llega hasta acá? Yo me imagino que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con todas esas cosas, pero me hubiera gustado escuchar eso. Ajá. ¿Sí me vamos a entender? Porque los abuelos iluminan nuestro presente cuando nos cuentan sus historias. Y sobre todo porque nosotros alcanzamos a comprender cuando hablamos con ellos y escuchamos las cosas que tienen que decirnos, algunas de nuestras propias realidades que no alcanzamos a comprender sin esa iluminación que ellos tienen. Hay algunas razones, por ejemplo, para saber por qué pasaron las cosas que han pasado en nuestra región, para saber por qué tenemos la manera de pensar que tenemos, por qué nos gusta lo que nos gusta. Algunas veces habría que escuchar a los abuelos. Mire, yo una de las cosas que más lamento es no haber tenido más tiempo para escuchar a mi abuelo. Pero lo que pasa es que eso lo decimos nosotros, van a creer los pelados que nos están viendo que estamos viejos. O sea, que estamos en época de vacaciones. Y van a creer los pelados que nos están viendo que estamos viejos, porque los pelados que nos están viendo no creen que haya tiempo para eso. Te doy una frase más a propósito del riesgo de tomar la historia del otro. Porque es un riesgo. Porque a veces uno encuentra cosas que no quiere encontrar. El poeta francés Guillaume Apollinaire decía: venga al borde, no nos caeremos. Venga al borde, no nos caeremos. Fueron al borde, él lo empujó y volaron. Qué bonita frase. De eso se trata. ¿Por qué traje esa cita de este autor? De este autor francés, obviamente. ¿Por qué? Hombre, porque es que a veces uno no quiere arriesgar. Es que si yo me meto a conocer más de la otra persona me voy a meter en problemas. Sí, pero es probable que también vueles. Por supuesto. El conocer al otro siempre va a implicar unos riesgos, ¿verdad? Obvio. Siempre va a implicar unos riesgos. Pero también me va a dar muchos beneficios. Porque cuando te conozco, te comprendo de una mejor manera. Y si te comprendo de una mejor manera, es posible que te juzgues de una manera diferente a como te juzgo. Seguro. Es posible, no es seguro. No, yo pongo la posibilidad porque... ¿De pronto te confirmas? De pronto me confirmo. Es decir, a veces uno descubre al otro, uno tiene una impresión del otro y dice, con razón este man es así, por esto y esto y esto, por estas influencias. Pero incluso si me reafirmo en el juicio que yo tengo del otro, estoy haciendo una ganancia, porque ya no estoy sobre un terreno de lo que yo pudiera estar sino la certeza. Haciendo una especulación. Hay una certeza ahí. Una certeza existencial. Claro, claro. Oye, me quedé pensando en lo del borde, ¿sabes? Porque es que para nosotros el borde siempre es miedo. Y probablemente no. El borde nos estrella contra una de las sensaciones a las que el ser humano tiende a huirle, que es la ansiedad, ¿verdad? Claro. El miedo al futuro y el miedo a sentir que la vida se va de lo seguro. En el borde en el que estoy, de alguna manera estoy seguro. En el precipicio ya no estoy seguro. Venga al borde, no nos caeremos. Venga al borde, no nos caeremos. Fueron al borde, él lo empujó y volaron. Ya regreso. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. Concluyamos con unos tips bien puntuales, bien pequeños, como para que a usted le quede claro cómo puede hacer o por qué es importante interesarse en la historia de los que están a su lado. Uno,
Primero, tenga en cuenta la importancia de saber la historia del otro. Segundo, supremamente importante, pídele permiso al otro para descubrir su historia. Que no sea un acto invasivo, abusivo o atrevido de su parte. Llega a conocer la historia del otro no para enjuiciarlo, no para decir esto está malo o esto está bueno, sino para conocerlo. La comprensión del otro se va haciendo cada vez más fuerte cuando tengo más certezas al respecto de quién es y por qué actúa de la manera como actúa. Seguro que conocer la historia del otro puede ser riesgoso, sí, pero a veces hay que ir al borde para volar. Es bueno saber que uno siempre tiene miedo a volar, que le da miedo ir al borde, pero también es bueno saber que si se queda en el borde puede estar perdiéndose la experiencia de volar. En las relaciones humanas se necesita un alto grado de arriesgarse y de apostar para poder ganar. Ese tip fue largo, ¿ah? Oiga, que sea la cotidianidad el espacio en el cual se pueda conocer la historia del otro. A mí que me gusta tanto la cultura argentina, el asado, por ejemplo, El asado, tiene esa capacidad, te posibilita eso. Entre nosotros, ¿qué será? El dominó. El dominó, pues, el dominó. El dominó. Fantástico. No sé, el sancocho puede ser, ¿verdad? A veces cuando nos juntamos. Pero lo que quiero, Holman, es que no pensemos en... La parranda vallenata. La parranda vallenata. No esa que tiene como única intención emborracharse. No, la parranda vallenata original. Sí, la de donde compartir, la gente iba a nos tomamos compartir. unos guaros, Exacto. pero vamos compartiendo y vamos conversando. Ey, claro, Holman, que no creamos que esto es formal. O sea, no es que vamos a hacer un curso de la historia de Holman Varela. No, esto es una cosa informal. Es el estar atento a captar su vida, su historia, en medio de la cotidianidad. Y en medio de la cotidianidad también responder a eso. ¿Por qué? Porque no puedo hacer un juicio académico de una investigación que yo estoy haciendo sobre tu historia, porque no tengo ni los elementos ni la formación tal vez para hacerlo. Es un hecho cotidiano que me permite acercarte a ti. Claro. Ahora, cuando yo conozco la historia del otro, conozco mi historia también. Y comienzo a valorar también mi propia historia, que fue lo primero que tú dijiste cuando comenzamos a conversar. Lo que soy hoy, sin duda, está influenciado por lo que fueron los que están a mi lado. Sí, ten la certeza, y perdone, yo sé que algunos se molesta cuando me cito, perdone que yo diga esto, pero seguramente yo no fuera yo si Clotilde no se hubiera ido de Barranquilla para Santa Marta. ¿Seguro? Para Ciénaga, seguramente yo no fuera yo. Seguramente yo no fuera yo si Clotilde no se hubiera casado con Marcos Gómez. Yo no fuera yo. Imagínense. Sí, piensa en todas esas cosas. Un imaginario del padre Eliendro sin el Unión Magdalena. No puede existir. Sería una cosa No puede existir. No puede existir difícil porque además, de pensar. porque además yo nací en medio de eso. Es decir, fui concebido y gestado en el año 68, que tú sabes que es el año... El año del campeonato. Del campeonato, que es el año del campeonato. Bueno, se nos acabó el tiempo. Una conclusión chiquita. Qué bueno darnos a la tarea, porque es urgente y necesario, de conocer al otro y de saber que el otro no nació ayer, sino que tiene una historia detrás que también debo conocer para poder conocerlo. Vamos al borde, que quiero volar. Chao. Tú sabes.